¿Qué tal? Nuevamente en un programa de crisis y conflictos del siglo XX aquí por TLV1. La guerra ha terminado en su faz puramente bélica. Estamos en las consecuencias inmediatas de la guerra, porque la guerra continúa, bajo otras formas y sobre todo para los vencidos. Sí, claro. En el programa pasado nosotros hemos visto los cambios territoriales, tanto en Alemania como en el resto de Europa, y también el Plan Morgenthau, que era una forma de establecer el régimen de sometimiento de Alemania. Pero queda un capítulo muy importante de la inmediata posguerra. ¿Qué pasó con las víctimas? ¿Qué pasó con los prisioneros? ¿Qué pasó con los refugiados? Que constituyeron todo el drama social y socioeconómico de la posguerra. Como es sabido, se discute muchísimo acerca de la cantidad de víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Las cifras varían entre 40 y 60 millones de muertos. Se puede aceptar una idea intermedia de más de 50 millones de muertos, pero es imposible, los autores, no hay una cifra oficial. Es imposible. Las cifras oficiales, las únicas que se han reconstruido con más fidelidad son las militares, que estaban registradas. Pero sí, la población civil, porque la gran diferencia que hubo una de las grandes diferencias que hubo entre la Primera y Segunda Guerra Mundial fue que, a diferencia de la primera, en la segunda, la proporción de muertos civiles fue superior a la de muertos militares. Es decir, murió más población civil que combatientes militares. Hay distintas estadísticas, uno se marea porque dan cifras muy dispersas. Queremos aclarar que estamos hablando de las cifras de las naciones intervinientes. Claro, porque están registradas potencias por y no potencias. Las naciones intervinientes. Sí. No, acá están desde los países balcánicos hasta las grandes potencias. Como naciones establecidas. Con mucho, el país que es sabido tuvo más cantidad de pérdidas, tanto militares como civiles, fue la Unión Soviética. Se habla de que el ejército soviético habría perdido entre 8 y 10 millones de hombres, hablando de hay cifras que dan 13 millones. Muertos. Hay cifras que llegan a 13 millones, sí, porque han muerto muchos en hospitales de campaña que no estaban bien atendidos. Por supuesto, pero además yo creo que Stalin pasaba, no sé si ya lo pasó en Yalta, no, en Potsdam, es decir, la cifra de 22 millones de muertos. Claro, porque ponía todo, ponía todo, los muertos en combate y como consecuencia del combate y retaguardia. El régimen de 22 millones de implicaba muertos y desaparecidos, sí, de los cuales se daba por cierto que los desaparecidos se sumaban a los muertos, porque eran en realidad muertos no identificados, en su gran mayoría. Otros podían haber sido desertores, podrían haber sido capturados, prisioneros, etcétera, sí, pero eso es imposible determinarlo. Pero dentro de muertos se computa normalmente también desaparecidos. Sí. En cambio, bajas es cuando se suman además los heridos. En efecto, después los que morían a posteriori y todo. Pero las muertes civiles en la Unión Soviética primero se establecían con un mínimo de más de 11-12 millones y los rusos hablan de más de 20 millones de víctimas civiles durante toda la 22 la guerra, es la cifra, ¿no?, que yo escuché. Sí, 22 en total. 22 en varían total, según bajé algunas estadísticas, pero realmente es... Algunos dicen 25, otros dicen 18, sí, está bien. Claro, muy impreciso. Muy impreciso. En proporción, están, como siempre, prolijamente registradas las bajas en Alemania, porque el gobierno alemán dio a conocer cifras oficiales de muertos militares y civiles. Las pérdidas militares alemanas creo que estaban en el orden de 3.700.000 combatientes. Algunos hablan de más de 4 millones de soldados muertos. Sí, 4 es la cifra. Y hay discrepancias sobre las muertes de población civil,
porque sobre todo en los bombardeos aéreos, las discrepancias van entre 500.000 y 1,5 millones de personas muertas a raíz de los bombardeos estratégicos, los bombardeos contra la población civil. Esto Lo que fue pasa que una cosa es el muerto durante el bombardeo, luego los muertos por quemaduras, heridos, por las consecuencias, etcétera, claro, consecuencias. como consecuencia del bombardeo. Sí. Claro. Lo mismo en todos los lugares bombardeados, ¿no? Muertes puede civiles. decir. Los efectos retardados, las muertes retardadas son... Y a esos- En Hiroshima, por ejemplo, cuando cuentan, Claro. Hiroshima y Nagasaki, cuentan los muertos retardados también. Es decir, retardados quiero decir que murieron después, pero que murieron como consecuencia de... Por eso es tan impreciso, sobre todo es impreciso cuando se producen bombardeos como el de Dresden. ¿Cómo sabés Es muy impreciso. cuántos refugiados había ese día, Claro, esos claro. días en Dresden? Claro. Si habían llegado a los Sí, 10.000 uno o lee 20.000 5 o libros y 30.000 de tal lado o de tal cinco otro. cifras Y distintas. lo mismo pasa con el gran éxodo, que es lo que vamos a ver también ahora, que es el gran éxodo que se produjo, porque esto, el fin de la Segunda Guerra Mundial implicó la expulsión y la migración forzosa más grande que se conozca en la historia Sí. de alemanes étnicos, Sí. que no solamente aquellos que vivían en distintos territorios, como los Sudetes, y Sí. también, ni hablar en territorios que fueron dados a Polonia, fueron directamente expulsados, confiscadas sus propiedades, fueron usurpadas. Yo diría que vayamos a las cifras. ¿no? Sí, Porque después vamos las a cifras, detalle a los temas de las cifras en realidad devienen... las dos o tres primeras principales Relativa, potencias, pues si no vamos a porque- estar todo el programa con cifra tras cifra. No, lógico, es inmanejable. Es inmanejable, pero además de las los principales potencias, beligerantes, los principales beligerantes. de las Pues principales interesante potencias, hablar de la población. la Unión Soviética fue la que con Sí. mucho tuvo más víctimas. los chinos, Se piensa los alrededor chinos de también. 22, 23 millones. Luego los entre chinos. Luego los militares. chinos, claro, pero- Bueno, en China sí, en China las cifras hablan de 3.800.000 militares muertos, pero más de 16 millones de civiles muertos. Y no olvidemos de que también ahí Y los allí civiles no contaban y el avance japonés. se la retirada mezclaban espantosa. represalias Sí, sí, sí. contra la población civil. En comparación, Japón habría tenido una alta proporción de militares muertos, más de 2 millones de soldados, porque los japoneses, como hemos visto, No se luchaban rendían, hasta la combatían muerte, hasta el final, sí. hasta una carga Banzai. Sí. Mientras que la población civil de Japón, algunos la ven más benigno en unos 600.000 personas. bueno, ¿no? para Japón, de para las una cuales isla, los bombardeos aéreos se llevaron la mayor inmensa parte. mayoría. Sí, porque la Tokio población- una vez 100.000. La casi totalidad. 100.000 muertos en un En bombardeo cambio, de uno Tokio. cuando mira las cifras de Estados Unidos, los Estados Unidos reconocerían más de 400.000 muertos y prácticamente nada de 440.000, civiles. según Víctor Si David acá yo Hanson. tenía 417, varía. Víctor David Hanson, Ah, Matanza y Cultura, un libro. Claro, Sí. varían muchísimo, así que Sí. estas cifras no Población civil no, y obviamente. el Reino Unido, cosa que me ha sorprendido, habría tenido menos bajas que los Estados Unidos, 383, o sea, también alrededor de 400.000, Sí, pero porque la verdad es que no ha tenido muchos frentes en los cuales... Por eso el peso de Stalin Sí. en la discusión en Yalta. Bueno, y la proporción también de civiles habría sido unos 67.000, mientras que para Alemania, Alemania, ya habíamos dicho, sí, Una población yo civil. tomé los datos de la, Eh, de la oficina oficial lo de la que es oficina. impreciso, pero ha sido terrible, es la cantidad, la mortandad que hubo en estos procesos migratorios, Migratorios, digamos, claro. forzados. Ahí está la Fíjense, cifra Las terrible. cifras difieren entre 1 y 3 millones de personas muertos por todo concepto. Hay un libro que creo que vos lo tenés Sobre una ahí. base de 16.600.000 personas, que es lo que se ha Migraron. llegado hasta ahora. Sí, Porque sí, ojo que las investigaciones siguieron por lo menos hasta el año 2000, y supongo que del año 2000 para acá, que no tengo datos. un hombre que merece máxima consideración y respeto, porque también se enfrentó cuando la guerra de Viena, que es Bertrand Russell.
Sí. Sí. El 19 de octubre del 45 escribe en el Times: en Europa Oriental nuestros aliados están realizando actualmente deportaciones masivas en una escala sin precedentes, en un intento aparentemente deliberado para exterminar a millones de alemanes, no mediante el gas, haciendo referencia, ¿no?, a la Shoah, sino privándole de sus casas y comida, es decir, los dejan directamente, lentamente agonizar de hambre. Esto no es un acto de guerra, sino como parte deliberada de una política que llaman de paz. Se decretó en los acuerdos de Potsdam que las expulsiones alemanas deberían realizarse de manera ordenada y humana, y sé, a través de los relatos publicados y las cartas que envían a sus familias, a sus amigos los soldados en las tropas de ocupación, que no ha sido esto cumplido ni por nuestros aliados rusos y polacos. Lo correcto es que se exprese la indignación pública que se ha producido. Y Churchill dice en la Cámara de los ¿Quién? Comunes, Churchill, Churchill, sí. me siento particularmente consternado en este momento con los informes que llegan hasta nosotros sobre las condiciones de las expulsiones y el éxodo de los alemanes de la Nueva Polonia. Bueno, Churchill, de verdad que Claro, porque acá hay una... No es creíble, ¿no? no es creíble. Hay Es una creíble. cuestión. Lamentablemente claro. no es creíble. Todos los llamados alemanes étnicos que vivían en la Europa centro-oriental fueron lisa y llanamente expulsados por su condición de tales. Una política, eso se llama en realidad la política de limpieza étnica. Sí, La limpieza étnica tiene 2 o 3 connotaciones concurrentes. Una es la muerte directa de la población civil. Hay un libro, el libro de un norteamericano, investigador y periodista, John Toland, muy interesante, sobre todo los últimos 100 Tiene días, biografía. Sí. donde él da una visión terrorífica de la forma en que los soviéticos, cuando llegaban a localidades alemanas, asesinaban indiscriminadamente a Bueno, gente. eso es unánime, lo que dice Toland, está en Jürgen Torvald, está en James Bach, está en Russell Grenfell. No hay autor y el informe, y el terrible informe de los sacerdotes católicos y de los pastores luteranos del 45 al 47. Sí, sí, es sí. absolutamente atroz. hasta los historiadores últimos, No, por eso- Hastings, Beaver y todo, tienen que reconocer. No, por supuesto, porque Horacio, pasó lo siguiente, eso que dice Héctor, eso que decís vos, hasta el año 2000 aproximadamente, se manejaban con la misma documentación. A partir del año 2000 se produjo una enorme liberación de documentación, sobre todo del lado oriental, porque los rusos, cuando terminó la Unión Soviética, empezaron poco a poco a largar documentos. ¿Qué sucede? Que muchos todavía se están investigando. Yo llego hasta el año 2000, 2005, 2010, pero más acá no tengo. Hay, pero yo no la tengo la información. No, sigue. Ahora bien, sigue, claro que sigue. No, claro que Sí, sigue. sí. Sigue. Bertrand Russell dice, Entonces, hay 8 millones de personas sin hogar que vagan por las provincias que rodean Berlín. Y si tenemos en cuenta a los germanos sudetes expulsados de Checoslovaquia, la cifra de los que no reciben comida regularmente asciende a 13 millones. Sí. Bertrand Russell. Desafío abierto a la declaración de Potsdam. Es decir, envueltas en lágrimas, la gente mantiene a los hambrientos hijos en brazos y gritan implorando comida. Claro, el principal problema que hacían Bertrand pesar las autoridades norteamericanas, más que británicas, era la necesidad de contener el hambre en la población ocupada. Exacto. ¿Por qué? Porque ahí empezaron las rispideces con la Unión Soviética, porque los refugiados eran expulsados por la zona oriental. Claro. En la zona occidental, aparte que eran pocos los alemanes étnicos que estaban en los países occidentales, como Francia. En Holanda sí hubo expulsión, aunque la colectividad alemana era más reducida, pero por el problema del habla alemana y otros más hubo expulsiones, pero la magnitud que tuvieron, Claro, las por cifras ejemplo, que maneja antes de las cifras, mira, acá voy a leer algo porque esto es terrible, ¿no? En las iglesias en Europa, en Alemania, ondeaban las banderas negras y apareció escrito en las paredes de algunas iglesias lo siguiente: el plan Morgenthau fue concebido en pecado y aunque nació muerto, llegó a muy avanzada edad. Sí. Eso apareció escrito por algunos lados durante la guerra. El tema es que los informes de los médicos o de personas o de oficiales del ejército canadiense, norteamericano y demás, que les tocaba ir a las zonas de observación, son absolutamente terribles. Voy a leer algo muy breve, ¿no? Que es de un capitán del ejército canadiense, que pues dio un escritor, Berlín, fines de 1945, estamos en el año que terminó la guerra, dice:
Hay algo que quiero contarles antes de tener que irme a cenar, es lo peor de todo. He estado en la Stettiner Bahnhof, que es una de las estaciones de trenes principales de Berlín. Evidentemente es una ruina total, pues su gran galería cristalada en arco está rota y retorcida. Bajé del coche y fui a echar un vistazo. Detrás de ella se encontraban niños. Pude ver a un niño sentado sobre un rollo de mantas, a una niña de tal vez 4 o 5 años con los ojos entreabiertos, cabeceando de vez en cuando y parpadeando lentamente como si estuviera medio muerta. Detrás de ella estaba la que parecía ser su madre, una mujer con la cabeza posada sobre un brazo extendido. La imagen más terrible que he visto es la desesperación, el agotamiento y el colapso. Podías ver en la postura de su cuerpo toda la miseria que la aplastaba. Sin casa, ni marido, ni comida, sin saber dónde ir, sin que le importara a nadie, sin nada de nada, salvo un trozo de suelo en la Stettiner Bahnhof y la perspectiva de otra noche de desesperación y hambre. Y en otro lugar, otra mujer con la cabeza entre las manos. Dios santo, ¿cuántas veces he estado yo así sentado? Los relatos son infinitos. Son infinitos, por eso yo quería citar ¿no? No, está bien. ¿Qué puedes hacer cuando no tienes nada de nada? ¿A dónde ir? ¿Qué hacer cuando ya no te quedan fuerzas y el hambre en general, Dios santo, esto, perdón, déjame terminar. Dios santo, esto era terrible. Esto se repite en los médicos. Sí, sí, se repite también en los soviéticos, se repite en los chinos, los japoneses. El de Jürgen Torvald es el museo de los horrores. El tema es si existe una intención que va más allá de la guerra deliberada. Claro. Lo que dice acá, bueno, por supuesto, la responsabilidad después, los aliados occidentales se lo tienen al gobierno polaco y checo. El gobierno polaco y checo dice que en realidad fue una política compartida con el mando angloamericano y que los soviéticos, bueno, por supuesto, la expulsión y los crímenes. La expulsión, es claro, fue convenida en Murphy, el secretario norteamericano, dice esto, que es un problema del gobierno polaco y checo, pero se está lavando las manos. Es que el país que queda más comprometido en esa política de expulsión es la Unión Soviética, porque no nos olvidemos que el famoso Ilya Ehrenburg, que era una especie de secretario de prensa ruso, decía cosas terribles con respecto al tratamiento de la población alemana, con respecto transmitía diariamente un boletín por la radio Moscú a las tropas del frente, con declaraciones terroríficas. Hablando al soldado del frente, dice: mientras haya un Fritz y un Franz en la calle, mátalo. Cuando veas una mujer alemana, tómala, es tuya. Por eso la política de violación es masiva. Matada a la bestia fascista, dice el poema de Ilya Ehrenburg. Matada a sus mujeres, sobre todo las embarazadas, para que no haya futuro, y matada a los ancianos para que no haya memoria. Era la proclamación del odio para incentivar justamente qué curioso, el avance. Después, cuando pasó esto, lo condenaron por desviación. La contraparte de esto es lo que escribió Alexander Solzhenitsyn. Solzhenitsyn escribió un poema de gran dureza y honestidad sobre la conquista de Prusia por el Ejército Rojo en 1945, en la cual él participó. Y dice, se llama 22 Höringstrasse, o sea, ¿cómo se llama? 22, número 22 de la Höringstrasse, dice. Todo ha sido quemado, saqueado, desvalijado. Un gemido amortiguado por las paredes. Una madre herida sigue viva, en un colchón su pequeña hija, muerta. ¿Cuántos han pasado por ella encima? Un pelotón, una compañía, una niña que se estaba haciendo mujer, una mujer que se ha hecho ya cadáver. Todo se reduce a simples frases. No olvidéis, no perdonéis, sangre por sangre, diente por diente. La madre me pide, por favor, máteme, soldado. Pero en fin, un caso entre miles. La esposa que después falleció, Hannelore, la esposa del que fue canciller después de Alemania. De Helmut Kohl. La mujer de Helmut Kohl, que fue canciller de Alemania. Cuando vivía en Berlín, tenía 12 años porque el padre era funcionario administrativo de un ministerio. Y ella, teniendo 12 años, cuando fue la ocupación de Berlín, fue violada por varios soldados soviéticos, es decir, un grupo de soldados soviéticos.
que después ella quedó con un problema incluso visual de los golpes, de los maltratos y todo. Sí. O sea, es el museo de los horrores. Sí, Jürgen Thorwald lo desarrolla, sí. Pero sí, el concepto para redondear este punto es que la limpieza étnica tenía 3 dimensiones, una tan perversa como la otra. La primera era la muerte directa y discrecional de quien pasase por el gusto soviético. Eso lo documenta incluso el norteamericano John Toland, hablando de el tratamiento para instaurar el pánico en la población alemana y provocar la huida de todo el mundo. Después, el hambre provocada por la falta de elementos. Y después la política de violaciones, que eso conllevaba también la limpieza étnica, viene de la idea de sustituir la población futura. Ojo, cuando ahora se habla de la teoría 92, del gran reemplazo. Claro, la idea de que se registra en Alemania que más de 2 millones de mujeres, según las declaraciones que habían podido ser reconstruidas, habían sido violadas por soldados soviéticos. Tengo acá un informe médico, no solamente sobre la violación, sino la cantidad de niños muertos o que los dejaban morir, no bien nacían. De 50 que nacían, 49 los dejaban morir. O sea, la proporción es gigantesca. El informe médico. El plan Morgenthau preveía la influencia que la migración tenía en la disolución familiar, la baja de natalidad, la posibilidad de esterilización femenina y masculina de población alemana. Que no se llegó a aplicar, ojo, hay que decirlo, porque el plan puede ser monstruoso. El plan era monstruoso, no se llegó a aplicar. Hablamos de la política. El límite de la realidad. Tenemos que continuar en el próximo bloque. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. TLB1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLB1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bueno, continuamos con este tema. Claro, hay un capítulo muy importante que se soslaya, que es la violación de las convenciones de guerra tradicionales y sobre todo las convenciones de Ginebra sobre tratamiento de prisioneros hechas por los aliados en la posguerra contra Alemania y sus países aliados. Agregando que la Unión Soviética no estaba en la Convención de Ginebra. Sí, de todas maneras, estuviesen o no... Que era una organización burguesa. Sí, pero no estaba. O sea, no tenía... Sí, en lo formal no... En lo formal no estaba, por lo tanto no tenía por qué respetar estaba, eso. O sea que no se sentía responsable de la... Por lo tanto, tampoco los alemanes respetaban demasiado a los prisioneros. Claro. No, pero de todas maneras... Alemania sí estaba en la Convención de Ginebra. Sí, pero para recibir ayuda de la Convención de Ginebra ellos. Como los otros no
¿Estás hablando de los rusos o de quién? ¿De qué estás Los hablando? soviéticos no estaban, pero los alemanes tampoco aplicaban la Convención de Ginebra de la Cruz Roja. Estamos hablando de la Cruz Roja. ¿Pero dónde? ¿En Rusia estás hablando? Ah, en Rusia estás hablando, pues si no, Bueno, ojo, si no configurás no se sabe de qué estás hablando. Aunque eso no evitaba que se escamotease información. Pero hasta mediados del año 44, el Comité de la Cruz Roja Internacional supervisó los campos de concentración alemanes. Que haya habido o no deficiencias o no, pero dentro, ahora, hablaban de las condiciones lamentables, del hambre, del tifus, de todas las condiciones del campo, pero en el 45 lo que ocurre es algo impresionante para los aliados, sobre todo. El tema de la rendición total de las Fuerzas Armadas alemanas y su inmediata asignación a zonas que no tenían la infraestructura adecuada, porque muchos fueron llevados a los propios campos de concentración, en Dachau, por ejemplo, cerca de Múnich, donde solamente en Dachau murieron 26.000 prisioneros alemanes, ¿no? Y no se sabe qué pasó en la Unión Soviética. Bueno, pero además era un campo de concentración de judíos, eso ya lo vamos a ver en su momento. No, pero me refiero a lo siguiente. Cosa. Eisenhower tomó una medida, hablamos de las medidas formales, no de las investigaciones. Eisenhower creó una categoría especial que calificó fuerzas enemigas desarmadas, que no encuadraba en las convenciones de prisionero de guerra. Era una forma de saltarse la Convención de Ginebra. Entonces creó una nueva figura jurídica que era fuerzas enemigas desarmadas. Y entonces, como trascendió después, décadas más tarde, eso se levantó mucho en Canadá y en otras informaciones que hubo, de que, y se mostraban imágenes y hasta documentales, de que miles y miles de prisioneros alemanes eran mantenidos en campo abierto. Tanto es así que se les indicaba trazar como con una mano de pintura de cal así, una especie de cuadrilátero imaginario, donde se podía hacer un pozo para dormir. Cada uno tenía que estar ahí, donde hacía sus necesidades, dormía, porque eso fue hecho en principio en verano, en el verano del 45. El argumento aliado era que no tenían capacidad para recoger esa cantidad de prisioneros. Pero ¿qué ocurre? A la vez, los prisioneros, como hemos mencionado, eran utilizados como mano de obra esclava. En la Unión Soviética y los países comunistas eso fue institucional. Deben trabajar para reparar los daños de guerra como reparación y eran utilizados. Pero de hecho fue en todos los territorios ocupados, sin excepción, el mismo libro. Sin excepción en todos los territorios ocupados por todos, por supuesto la Unión Soviética mayor, porque hubo deportaciones. Pero curiosamente eso que vos señalas de los prisioneros desclasificados, muchos estaban mejor, los que iban a parar a Estados Unidos, curiosamente estaban mejor, porque no estaban hacinados como Alemania, se los tenía como mano de obra esclava en Estados Unidos, trabajaban en granjas y demás, dentro de todo era estaba mucho mejor. La masa de rendición de la fuerza que fue exigida a Alemania hizo que millones de prisioneros pasasen a vivir en condiciones infrahumanas y como mano de obra esclava de los aliados. Yo mencionaba en el programa anterior el Plan Monet de Francia. 1 millón de alemanes estuvieron asignados a trabajo en Francia. Para todo que no hay excepción. Hay un médico italiano en Estados Unidos que dirige una carta de protesta, ya terminada la guerra, sobre las condiciones de trabajo en Estados Unidos, porque a partir de mayo del 45 empezó el maltrato en Estados Unidos. O sea, coincidiendo con los prisioneros de Estados Unidos. Los prisioneros que estaban en Estados Unidos, que antes habían sido muy bien tratados. Así que, o sea que hubo un agravamiento, digamos, de las condiciones. Porque este tema insisto en que ha salido muy buen material y mucho material. Más allá de James Bucket, Crimen y Perdón, Papeles del Tiempo. El libro, excelente. Nosotros vamos a tener que tener 1 o 2 programas especiales sobre bibliografía, porque la gente nos lo está pidiendo. Y además,
El Lo que de pasa es que Gilles la McDonough, bibliografía de después la del Segunda Reich, Guerra Crimen y Mundial Castigo en la parece posguerra infinita. alemana. Sí. Pero vamos a tener que seleccionar, Seleccionar, obviamente, ¿no? obviamente, Los ¿no? libros que nos Incluso parecieron más notables. Yo mismo estoy teniendo la sorpresa que por vídeos, ¿no?, sobre la Segunda Guerra Mundial, hay un sitio muy bueno, historias bélicas que merecen ser contadas. Sí, la de Caballero que es de Jurado, un, sí. De un ahí chico, lo entrevistan, pero el sí, muchacho un chico, que sí, lo sí, dirige no, sí. no sé el Sí, nombre, no me muy acuerdo el bueno, nombre, muy bueno, pero son muy datos muy buenas buenos. y muy Sí, objetivas. También estaba el Y se sitio manejan alemán. con, insisto, con esta documentación nueva. Sí. Porque yo personalmente no paso del año 2010, 2008, de ahí me quedo detenido. Pero hay mucha documentación que se está incorporando ahora. Vos me citabas una vez lo Cifras. siguiente, un fenómeno importante. Es claro, la Segunda Guerra Mundial para las nuevas generaciones es un episodio desconocido, ¿no? Nosotros, por una razón de edad, la vivimos de chico la posguerra, y para nosotros yo en su momento, la Primera Guerra Mundial no sabía nada, me enteré más tarde, pero la segunda la tenía fresca por cerca, cosas que se comentaban. Sí. Las nuevas generaciones no saben nada ni de la Primera ni de la Segunda Guerra. No saben ni la de Vietnam. Y consecuentemente, yo digo que la Segunda Guerra Mundial se ha sustraído a la historiografía. ¿Por qué? Porque ahora prima el mito y la propaganda de guerra, la imagen ideológica, la condena, la demonización del vencido, etc. Y todo eso ha hecho perder la base de la historiografía, que era la fuente de lo que estaba pasando. Además de que absolutamente del lado de los propios vencedores, digamos, evitaron después publicar y hablar del tema, del lado de Alemania, para no ser acusados de victimización, también han ocultado. Empezaron recién después, a fines del siglo recientemente pasado, empieza la eclosión de todo esto. Sí, pero a la información. Hacer revisionismo en serio, o sea, revisar la historia. Revisionismo en serio. El revisionismo. Porque hay un fenómeno importante. Hay un libro de una bióloga o etnóloga, Ilse Schwiedetsky, que era del grupo de etnobiología del profesor von Eichstätt, que después de la guerra todo eso estuvo mal visto, hasta se suspendió. Las carreras de antropología en Alemania fueron suspendidas después de la guerra por el argumento de la tesis racial. Pero en su libro, Etnobiología, Ilse Schwiedetsky, que fue una bióloga del grupo, hace una observación importante. A lo largo de la historia, las matanzas han sido tradicionales en todas las guerras, en todas las luchas. Pero hay veces que la élite dirigente corría la peor parte más que la población civil, porque la población civil era esclavizada. Mientras que la clase dirigente era normalmente exterminada o capturada y captada. En la Segunda Guerra Mundial, como en la guerra primitiva, volvió a ocurrir eso. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que fue toda una generación dirigente alemana que fue directamente exterminada. Las jerarquías máximas desaparecieron, por lo cual se disuelve el Estado alemán. La población queda bajo ocupación. La afluencia de refugiados cambia todo el panorama étnico, demográfico de lo que era la Alemania. No existe Estado ni existen autoridades propias y la población queda sumida en la servidumbre de tener que sostener el ejército de ocupación extranjero y trabajar como mano de obra esclava en los países extranjeros. Esto es importante tenerlo presente porque, claro, la propaganda de guerra, incluso sostenida hasta hoy en día, hace una división clásica entre buenos y malos, demonización del adversario, y todas estas cosas se soslayan cuando son parte de... Claro, eso no resiste el menor análisis. Ninguno que se ponga a estudiar más o menos en serio, no digo a fondo y en profundidad, pero más o menos en serio estos temas, eso se evapora como una... ¿Sabés qué pasa? Es lo que alguien dijo por allí,
el desembarco de Hollywood en el 44. Claro, Hollywood bueno. desembarcó en Normandía en el 44 y nos creó una historia paralela. Hollywood ha creado una teoría gangsteril, Sí, claro, una teoría grande de la historia de la Segunda Guerra Mundial, a la cual hasta el propio Hollywood tuvo que renunciar con el tiempo. Sí, digamos, con el tiempo No, bajó pero ese- parte de es muy- esto muy pocas, pero- se da en varios aspectos. Un ejemplo paradigmático. La Unión Soviética capturó en Stalingrado, se entiende, cerca de 92.000 prisioneros alemanes. de los cuales volvieron apenas 5.000. Es claro, cuando Adenauer y Erhard viajan a Moscú, que estaban Khrushchev y Bulganin, después de la Sí, muerte de Stalin, sí. en el año 55, acuerdan la repatriación y la Unión Soviética manda 2 lotes de prisioneros supervivientes de Stalingrado, uno de 2.500 y otro de 3.500 personas. Y cuando le preguntan por el resto, la Cancillería soviética dice escuetamente, no existen más prisioneros de guerra en Alemania. Después de haber... de Stalingrado. en la Unión Soviética. Bueno, los de la División Azul también regresaron en el 55, ¿puede ser? No, en 54. 54, en el buque 54, ese, sí. Curiosamente intervino el gobierno argentino, ya que lo mencionaste, lo vamos a mencionar. Franco le pidió a Perón que intercediera ante la Unión Soviética para que el barco Semiramis, mandado por la Cruz Roja, retirara a los prisioneros. Fue el gobierno argentino que hizo la gestión por España, porque eran los españoles en este caso. Sí, fue el gobierno argentino, a pedido de Franco le pidió a Perón. Así fue la cosa. Esto 54, 1954. Como parte del caos de expulsión de los alemanes, trajo también una crisis económica interna absoluta. Desapareció la moneda alemana, se volvía un mecanismo de trueque, hasta las colillas de cigarrillo eran utilizadas como unidad de medida. Así que cuando uno piensa después en lo que fue el milagro alemán, yo digo siempre el segundo milagro alemán, porque el primer milagro alemán fue la recuperación de la Primera Guerra Mundial con el rearme y la constitución de una Alemania potencia, hacen que el milagro alemán de la Segunda Guerra, después de la segunda, la posguerra 2, ¿no?, tenga una característica que partió de una Alemania año cero, como se dijo en su momento, ¿no? Año cero, donde el Estado alemán había sido en principio disuelto, ocupado. Absolutamente disuelto. La clase dirigente superior había sido eliminada directamente. Incluyendo grandes industriales, no solamente los políticos. No, por supuesto, se avanzó sobre todo. Y a eso se sumó... Se levantaron las empresas, las fábricas, todo, desapareció todo. Una de las explicaciones por las cuales no hubo, aunque las hubo también, tanto política de reparaciones monetarias en Alemania, fue porque el saqueo en especie excedía con un creces. millón de patentes. Un capítulo especial fue eso. Sí. Las patentes en Alemania, eso lo explica un libro, creo que el autor alemán es Kern, y lo tradujo el mismo hombre que tradujo los libros de von Oben, Klockner. Billy Klockner. Que yo tengo una versión fotocopiada, porque no sé si el libro fue editado en castellano, creo que no. Y donde habla de que en la parte suave de la Selva Negra, los alemanes, como pasó con otras cosas, habían trasladado todo el archivo de patentes de invención Alemania, que sumaban, entre otras, el corazón de ese archivo, eran 500.000 fórmulas básicas de productos químicos y farmacéuticos. Exacto. Y fueron capturadas por los norteamericanos. Yo estas cosas las recordaba cuando, ¿se acuerdan?, durante el gobierno Menem, Estados Unidos presionó e impuso a la Argentina el reconocimiento de patentes extranjeras para que tributasen. Y yo decía, paradójicamente, la mayoría de esas patentes eran en realidad botín de guerra. El que se dio cuenta de que había que apoyar a Alemania, el general Marshall, que era un hombre un estadista, digamos, un hombre que se dio cuenta de que el centro de Europa no podía tener un vacío
porque geográficamente, geopolíticamente, eso Porque era se iba a ocupar. el caos. Aunque era generalizado. por la Guerra Fría, fundamentalmente. Obviamente, no pero por- digo, por- lo que pasa es que el trabajo alemán, la inteligencia alemana, que digamos que tiene una tradición, la universidad alemana reflotó, y todo, más el dinero, lo hicieron rendir bien. Lo que pasa pero es hay esto, otro detalle, es decir, sí, uno el peligro de que, bueno, de los dos bloques decían, si nosotros hacemos las cosas mal en el bloque soviético, el capitalismo, como decían ellos, va a avanzar. Y al revés, si hacemos mal este lado, se la van a hacer comunista. Eso, ojo que el terror a la bolchevización de Europa duraba hasta en París, en 1947, miren la correspondencia de Michel Eliade, la correspondencia de Michel Eliade, que vivía en París, lo dicen, la posibilidad de que se avanzara sobre toda Europa si no se cambiaban. El plan Marshall en realidad no es un acto, bueno, es un acto humanitario de facto, pero en realidad es un cálculo político. No, un cálculo político primero, porque el vacío, como dice muy bien acá Horacio, el vacío geopolítico del centro de Europa, alguien lo va a ocupar. Mal o bien, o lo ocupa, o se rehace desde adentro, lo ocupan los de afuera, como está pasando, como pasó. Pero, porque ojo sin con- eso es fundamental. Como eso es fundamental, alrededor de eso gira tanto la geopolítica soviética y la geopolítica aliada, con una cosa muy curiosa. Son 13 de este lado. Uno que no puede decidir y que trata de arreglar directamente, se corta solo, es decir, de gol, Francia, porque no lo dejan sentar a la mesa de negociaciones. Y los otros dos tienen una rencilla interna, aunque parezca mentira. Hay una rencilla interna que hay que estudiar, que es sutil, no es burda, es sutil, entre Inglaterra y Estados Unidos. Hay una competencia desde ya. porque Estados Unidos considera que Inglaterra está en deuda con ella. Y además Inglaterra, que lo sabe, dice, pero entonces, ¿cuál es el sentido de que hemos hecho esta guerra? Es decir, hay una rencilla interna, que las cabezas de Montgomery y Eisenhower las hemos visto en la militar. Justamente, esto va a ser motivo del próximo bloque, la rencilla interna por el ordenamiento económico, pero, financiero claro, de la posguerra, que justamente están enfrentados y muy enfrentados Inglaterra y Estados Unidos. ¿Verdad? Bueno, por eso continúa el otro bloque. Che, está saliendo muy... Tele1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Tele1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Bueno, vamos ahora al nuevo orden económico financiero internacional. Claro, un gran capítulo que ameritaría mucha más explicación, pero que nos retrotrae al planteo de la cuestión de la posguerra. ¿Qué quiere decir? Que cómo se reconfiguró el sistema financiero internacional en la posguerra.
Más allá de que el argumento siempre fue el argumento idílico, idealista de la sociedad de las naciones, de la comunidad, lo cierto es que los vencedores impusieron sus reglas y fundamentalmente las dos grandes superpotencias que se reparten en el mundo, que fueron los Estados Unidos y la Unión Soviética. El rol subordinado que tomaron tanto Inglaterra como Francia fue un poco la de salvaguardar sus imperios coloniales transformándolos en áreas de influencia. Gran Bretaña, se decía desde el punto de vista geopolítico que existía la teoría de la hipoteca del imperio, que algunos geopolíticos alemanes y británicos preveían ya al comienzo de la guerra de que Inglaterra estaba sacrificando, hipotecando su imperio porque el imperio norteamericano estaba avanzando sobre las áreas de influencia británica. Aún así, la habilidad británica fue suficiente como para mantener a través del Commonwealth todo un imperio paralelo, pero asociado, imbricado con el imperio norteamericano. Claro, por eso no se entiende. Claro, alguna vez lo hemos hablado y creo que acá, inclusive en el programa, cuando dijimos esa famosa carta de Lord la correspondencia de Fancy-Tart y Jorvelilla, en donde en casos extremos iban sacrificando y sacrificando. Sacrificó Churchill ante Roosevelt, pero después se asustaron, porque entonces dijeron, ¿cuál es el sentido? Entonces, si perdemos todo, ¿cuál es el sentido? Este problema estaba, por supuesto, y eso es lo que yo le llamo la rencilla sutil o la pelea interna de puertas para adentro en el partido de la guerra. El partido de la guerra llega un momento que se pelea contra sí mismo. Termina. ¿Por qué? Porque termina desarruchando la rama donde está sentada, que es lo que le pasó a Churchill. Primero, ¿por qué Churchill dice hemos matado al cerdo equivocado? Y todas esas cosas que se le atribuyen a Churchill. Porque terminaron serruchando la rama donde estaban sentadas. Primero, una cosa importante, la dimensión que tomaba la ocupación de Alemania bajo el plan Morgenthau. Sí. Porque los aliados tomaron como botín de guerra la industria alemana. Todo. Esto fue desarrollado en el año 67, hay un libro de un alemán, Gerhard Herrmann, que es América conquista Europa, que después, pocos años después, el francés Jean-Jacques Servan Schreiber escribe su famoso libro, El desafío americano, donde denuncia el mismo problema, de que la posguerra implicó la norteamericanización, ellos llaman la americanización de Europa. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones fue incautar empresas o asociarlas compulsivamente, como ocurrió con las grandes empresas alemanas, es decir, utilizar la tecnología alemana, porque así como científicos y técnicos alemanes fueron llevados a Estados Unidos, fueron llevados compulsivamente. Ahora las condiciones de vida eran mejores y todo el equipo de cohetería de von Braun, gracias a la cual los norteamericanos pudieron llegar a la Luna y desarrollar toda su cohetería. Y los soviéticos también. Y los soviéticos también. Fue por la captura de científicos alemanes. 50 para mí, 50 para vos. Vos te lo llevas a von Braun y a Dannenberg, yo me lo llevo a von Ardenne. Aunque dicen que los norteamericanos fueron más eficientes en la captación que de estos científicos que los soviéticos, y a eso se... Pero de cualquier manera te digo, eso estaba acordado, se repartieron 50 y 50. Lo que pasa es que en Estados Unidos le dieron publicidad a ¿cómo se llama? Von Braun, a Dannenberg, y en la Unión Soviética no. Von Ardenne pasó desapercibido, pero si no estaba él, no había cohetería soviética. La cohetería estaba desarrollado, lo habían desarrollado también de Tsiolkovsky y Godard. Lo que pasa es que estaba más desarrollado en el 45 como en las armas, digamos, la bomba atómica. Yo siempre hago una broma, no sé, tómenlo ustedes como quieran. Se murió von Braun, se murió Dannenberg y se murió von Ardenne. Y las dos carreras espaciales hicieron... Sí, pero ya no tenía sentido. No es porque había tres tipos que sabían más que los demás. No, pero ya ahora una computadora sabe más que 1000 von Braun. Puede ser, ¿no? Pero puede ser. Yo digo, yendo a esto, ¿no?
cómo es que reflota la moneda alemana, porque el mercado era un desastre. La vieja moneda estaba tan desacreditada que en la primavera del 47, la mitad de las transacciones comerciales en la zona angloamericana se van a un sistema de trueques y compensaciones. Sí, por eso se utilizaban... Pero ¿qué pasa? En el deterioro entre las cuatro potencias, el 1 de enero del 47, las zonas británicas y estadounidenses combinaron para formar la bizona. ¿Por qué? Porque los británicos fueron los primeros que chillaron porque estaban pidiendo préstamos en dólares estadounidenses para alimentar a los alemanes en su zona, mientras que en Inglaterra la comida seguía estando racionada. Sí. ¿No? Se dieron una serie de paradojas porque necesitaban una moneda. Pero ojo, eso fue lo que llevó a la reforma monetaria de 1948 que hace Erhard. Claro, que Lubez era el economista. Claro, pero retrotraigámonos a Potsdam, que fue lo que disparó. No nos olvidemos que Potsdam es paralelo al desarrollo de las Naciones Unidas. Sí. Ahí hay dos referencias para mí importantísimas. Una, de la cual ya hemos hablado, fue el Plan Morgenthau, que rige hasta el año mediados del 47 en Alemania, aunque con fuertes discrepancias internas, porque el Plan Morgenthau no favorecía a los aliados, que pensaban, y con razón, que era más rentable montarse sobre la mano de obra calificada y sobre la ciencia y tecnología alemana que reducirla a un estado agrícola. Lo cual es de sentido común. Mientras que el Plan Morgenthau, como el Plan Baruch-Morgenthau, estaba más inspirado en la venganza contra Alemania y contra su población, porque partía de la base expresa de que no era el nazismo, sino era el pueblo alemán el que tenía que ser castigado por la guerra. Para no repetir los argumentos anteriores, porque me parece muy importante, y vos que sos economista, el tema de Bretton Woods. Claro, ahí está. En julio del año 44, como es sabido, se lleva a cabo en Estados Unidos, en Bretton Woods, que es una zona turística de montaña en el estado de New Hampshire, en Estados Unidos, una conferencia internacional. Estamos hablando de mitad del 44, quiere decir antes que los aliados vencieran a Alemania, todavía quedaba un trecho. Lo que pasa es que la conferencia de Bretton Woods fue hecha sobre la base de que se pensaba que Alemania iba a claudicar antes de fin de año. Y después la resistencia alemana fue mayor. ¿Qué ocurre? Ahí se establece cuál va a ser el orden económico-financiero de la posguerra. Esto es el tema fundamental. Es decir, los norteamericanos auspician una conferencia con sus países aliados para prever cómo iba a controlarse la economía y las finanzas mundiales en la posguerra una vez que venciera. Ahí es donde confrontan, sabido, dos líneas de pensamiento. La norteamericana, con Harry Dexter White a la cabeza, que establecía la idea de una hegemonía sobre la base del área dólar, porque iba a ser la moneda más fuerte de ese momento. En cambio, los británicos ya se diferenciaban y con Keynes sostenían la idea de crear una moneda internacional, ¿no? ¿Cómo explicás vos lo de que un hombre como Harry Dexter White, que yo lo conozco nada más por el episodio ese de presunto aquí en Estados Unidos, después denunciado y enjuiciado como comunista? Pero ¿por qué? Claro, pero ¿cómo se explica eso? Un hombre que impulsa el auge del dólar y al mismo tiempo es comunista. Hay una incongruencia ahí que no... Bueno, sí, es una cosa muy rara, ¿no? Muy raro, realmente, muy nos raro. Llevaría a otro plano, sí, a que tantas veces ha hablado contrapunto o confrontación, capitalismo-comunismo, cuando se llega a una esfera de dominio mundial, tiene otra característica. Esa contradicción yo parto de la base, se convierte en complemento. Claro, yo parto de la base que en la Segunda Guerra Mundial, de una forma u otra, se luchó directo e indirectamente por el dominio del mundo. Y hubo vencedores y hubo perdedores. Si bien no consta que los países del eje tuvieran un plan de dominación mundial, porque además no le daba cuero, los otros sí. Claro, sino los aliados sí.
Y más que nada, la planificación de la guerra se llevó a cabo en Estados Unidos, en alianza con el Partido de la Guerra británico. Que fue eso, que fue cuando fracasado el New Deal, porque eso es una cosa importante. Hoy en día se cita muchas veces el New Deal de Roosevelt como un modelo de éxito y de crecimiento. Pero no se tiene en cuenta que el New Deal fracasó con la crisis del 1937, donde Estados Unidos tiene una... Ahí es donde Roosevelt lo convoca a Bernard Baruch, el mismo que había estado en la Primera Guerra Mundial, y ahí es donde se monta la nueva economía de guerra, que hace que en el año 40 los Estados Unidos hayan prácticamente eliminado la desocupación. Y la guerra era el vehículo, era la forma en que los Estados Unidos iban a imponerse en el mundo. Por eso hay que tener presente que hubo un plan, una planificación de la guerra que se vio con los episodios del acosamiento a Japón con el cerco y que llevó a la reacción japonesa en Pearl Harbor. Y esto completa con lo de Bretton Woods. Claro, Bretton Woods fue el diseño de la política de posguerra que iba a estar dirigido por dos instituciones, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que era las siglas son en realidad Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para la posguerra. ¿Qué quiere decir? Que incluso el bombardeo estratégico fue llevado a niveles incluso innecesarios de destrucción de obra civil, no solo por razones militares, sino también previendo la posterior reconstrucción, el negocio de la reconstrucción, que iba a ser el gran negocio que iba a estar. El banco aliado del Banco Mundial es el banco aliado, y para los préstamos de reconstrucción a los países afectados. Irak. Y fue Irak. Claro, bueno, es lo que iba a decirte, claro, las últimas guerras directamente es una perfecta combinación. Destruir para construir. Ya construyeron, bueno, tiraron de nuevo y construimos de nuevo. Sí, y además para apropiarse las empresas alemanas. Hay un símbolo de esto para quienes han estado en Estados Unidos. Vayan a Estados Unidos y dejen de ir 5 años y llegan de nuevo, por ejemplo, a Miami. Tras llegar a Miami, y vos decís, pero acá no estaba esto, pero acá había esto otro, no está. Y de pronto pasás por una esquina, tranquilamente, hay un cerco como puede haber en una obra cualquiera, y sentís, ¡bum!, una explosión sorda, una implosión en realidad, y desaparece un edificio completo. Volviste al tiempo, hay otro. Y cuando volvés, ese otro nuevo que había, tampoco ya está, ya lo implantaron, hay otro. Es increíble, pero es así. Y eso es el negocio, de construir y destruir. Ahora, esta reconstrucción tiene que ver, esta función del Banco Mundial tiene que ser bien entendida. ¿Por qué dos instituciones? Porque el Banco Mundial es un banco, quiere decir, obtiene depósitos y efectúa préstamos. ¿No? En consecuencia, el Banco Mundial iba a ser el receptor de fondos de inversión de Wall Street y de todas partes del mundo, que iba a tomar y toma bonos, bonos que son triple A. Es su función fisiológica, es la función fisiológica. Pero bajo un régimen internacional, ¿para qué? Para prestar para la reconstrucción de lo que ellos mismos habían destruido en gran medida. Para comprar productos norteamericanos. Ahora, acá el negocio de la reconstrucción. Bretton Woods, dice este economista, ¿no? Kwasi Kwarteng es uno de Ghana, pero que está en inglés. Bretton Woods era todavía más rígido que el viejo patrón oro, ya que exigía unos controles de capital que el viejo sistema no tenía. Aún más restrictiva era la provisión de cambiar monedas directamente por oro. Bajo el patrón oro cualquiera podía ir al Banco Central y cambiar un billete por oro. La posición de Estados Unidos como principal depósito de oro garantizaba que si el oro continuaba jugando un papel en el sistema monetario internacional, el dólar sería la cadena que vincularía a todas las monedas con el mercado. Es decir, Estados Unidos se apropia del patrón oro sobre la base de la fórmula de convertibilidad que había establecido Roosevelt, de $35 por onza troy de oro, que es el que se mantiene hasta el año 1971, en que Nixon, ante la crisis del dólar, se denuncia la convertibilidad.
pero la idea era que el dólar, de esa manera, asociado al oro, se impusiese como moneda mundial. Claro, y dicen los ingleses, nosotros no podemos competir, estamos endeudados, la libra está en decadencia y ahora está todo dolarizado. Y dice Keynes, mira vos, ¿no? Keynes fue el... Dice, el principal objetivo bélico de Estados Unidos después de la derrota de Alemania y Japón fue la aniquilación del Imperio Británico. El acuerdo de Bretton Woods reflejó el plan de White y no el de Keynes, no porque fuese superior técnicamente, sino porque los norteamericanos eran quienes mandaban. Claro, hubo una confrontación. Entre bambalinas, los británicos estaban indudablemente frustrados por su posición subordinada y nadie era más consciente de la debilidad relativa a Inglaterra que el propio Keynes, con las cartas a los amigos al final de la guerra. A todas luces, sus ideas, que son malas en todos los sentidos, se imponen, hagamos lo que hagamos los demás. Y falleció... Al año siguiente, en el año 46. Un bobazo, o sea, el tipo... Pero parte digamos, para los que escuchan afuera el programa, bobazo es un ataque al corazón, ¿no? Por extensión, bobo es el corazón. Keynes proponía una moneda internacional. Dice que estaba enfermo de antes. El Bancor. Estaba muy... Sí, de acuerdo, claro, pero lo de bobazo tenés que traducirlo. Keynes proponía, en cambio de esa dolarización implícita del oro a través del dólar, proponía la creación de una moneda internacional, el Bancor, que se conformaría como una cesta de monedas de las principales, que después se recoge eso más tarde, en el año 60 y pico, 69, en los famosos DEG, los derechos especiales de giro, que es la moneda nominal, no es una moneda efectiva, sino una moneda de cuenta que utiliza el Fondo Monetario Internacional y que se integra, se integraba con las monedas de los 4 países principales, dólar, libra, dólar canadiense y franco francés. Y franco francés entró en esa, ¿no? Sí, como cesta de monedas, pero después se agregaron otras monedas y últimamente la de China. Claro, ¿no? sí. Son 6 monedas que cotizan. ¿Cuáles son las de Japón también? El euro. ¿Cómo? No, el euro y el yuan. El euro y el yuan. Ahora sé que son 6 monedas, ahora se me hizo una laguna, pero la importancia es que la idea de libra, moneda internacional, que notablemente ya a principios de siglo la había tirado el economista Silvio Gesell, que proponía una moneda internacional que se llamaba IVA, pero no IVA por el impuesto, sino International Valuta Aurea, creo que era, o sea, una moneda internacional respaldada en oro. Claro, lo que pasa es que los acuerdos de Bretton Woods fueron hechos para formalizar el área del dólar. Redondeando, porque... Redondeando, habría que mencionar que los rusos, excluidos, no beneficiados por estos préstamos y no queriendo quedar pegados, no forman parte del sistema y forman un sistema paralelo, donde crean 2 instituciones homólogas. El CAME o Comecon, que cubría toda la parte económica y financiera, porque el Fondo Monetario era para la parte financiera, el control de préstamos a corto plazo para balanza de pago. Sí. Los rusos crean en el año 1949 el CAME o Comecon y, cosa no conocida, el BII, Banco Internacional de Inversiones, que lo crean en 1970, que era el BIRF, el Banco Mundial. Crean un sistema homólogo. Esto es importante porque vuelvo a la idea central. En la Segunda Guerra se peleó por el dominio del mundo y luego, como decía el profesor de Maillet, se ensayaron 2 sistemas, 2 regímenes económicos financieros diferentes para ver cómo iba a funcionar mejor esa economía mundial unificada. Y que la experiencia demostró que en lugar de ser controlada por un Estado policíaco, fuese controlada por un sistema capitalista. Él lo decía, dice, en lugar de tener un Estado policíaco con un policía y un pastor alemán en la esquina, en Occidente se decidió que era más rentable tener una sociedad con un televisor en su casa para fomentar la sociedad de consumo y consecuentemente
alentar una economía con visos de más libertad de acción. Bueno, y además la tecnología ha apuntado hacia eso. De hecho, los que manejan el mundo son en este momento... Y lo último, no nos olvidemos que todo... Y los pero redes sociales. y lo último, consecuencia de esto es el libro, el famoso libro, el libro de lectura indispensable del asesor presidencial Zbigniew Brzezinski, hombre de Rockefeller, que se llama La Era Tecnotrónica. Y una sola cosa para... Todo esto no puede entenderse sin un enunciado. La ONU, la creación de la Organización de Naciones Unidas, donde los aliados se reservan el control de esa institución nueva que iba a regir el mundo, la nueva sociedad de las naciones, donde ellos se reservan el derecho de veto sobre la conducción de la política internacional. Así que esto es parte de cómo Yalta, el reparto del mundo, antecedentes en la sociedad y perfecciona. Claro, instrumenta el plan de dominación, de hegemonía mundial que se lleva a cabo hasta nuestros días. Por eso el que no entiende por qué se peleó en la Segunda Guerra Mundial o en las dos guerras mundiales, no entiende el mundo de hoy, cómo se configuró el mundo actual. Que es un proceso, ¿no? Un camino. Sí, sí. Bueno, continuaremos en toda esta temática en un próximo programa.